Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Realizar un diagrama de flujo para resolver la ecuación de segundo grado. Primero corresponde hacer un análisis. Es decir, siempre tenemos necesidad, siempre es muy importante que identifiquemos el problema y que sepamos las vías de resolverlo. En ese momento podremos entonces hacer el programa correcto o el diagrama de flujo en este caso. La ecuación cuadrática, una ecuación de segundo grado, tiene esta forma. Tiene la variable x elevada al cuadrado, por eso es una ecuación cuadrática. Entonces la ecuación cuadrática tiene un coeficiente acá, que antecede al término elevado al cuadrado, a x elevado al cuadrado, un coeficiente b y un coeficiente c. Para resolver esto, tenemos una fórmula que conocemos desde antes. La conocida fórmula de x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac dividido entre 2 veces a. El más menos significa que hay una solución o raíz cuando aplicamos el más. Y si colocamos el menos en esta fórmula, entonces tenemos la segunda raíz. Además, tenemos esta cantidad, es decir, lo que se llama la cantidad subradical. Eso se llama discriminante. Y como podría ser un valor negativo, podría ser también 0 o podría ser un valor positivo. Si fuera un valor positivo, entonces habría dos soluciones. Si esto fuera 0, si el discriminante fuera 0, habría una sola solución. Y si esto fuera negativo, entonces no habría solución en el conjunto de los números reales. Todo eso tenemos que conocer, recordar o averiguar para poder hacer un programa. En este caso, tenemos la fórmula, pero tenemos también algunas condiciones especiales que vamos a tener que aplicar al realizar el diagrama de flujo. Al hacer un diagrama de flujo es conveniente identificar la entrada, es decir, qué datos de entrada tenemos, cuál es el procesamiento que vamos a hacer, es decir, cómo vamos a procesar los datos de entrada y qué información de salida queremos. En este caso, son los coeficientes los que son la entrada al programa, la entrada de datos, los datos de entrada son los coeficientes, que se llaman A, B y C. En el procesamiento tenemos simplemente que aplicar la fórmula, considerando que el discriminante puede ser 0, mayor a 0 o menor a 0. Si es mayor a 0, dos soluciones o dos raíces. Y si es menor a 0, no hay solución real. En la salida entonces podríamos tener
la raíz, si es que hubiera una solución única, las raíces, si hubieran dos soluciones, o un mensaje de error en el que diríamos que no hay solución en el campo de los reales. Ahora estamos con un programa que nos permite dibujar diagramas de flujo. En un diagrama de flujo tenemos que tener un símbolo de inicio, un símbolo de finalización. Entonces, normalmente un diagrama de flujo se estructura con la parte de entrada, luego vendría la parte de procesamiento y luego la parte de salida. Ese suele ser el caso de muchos diagramas de flujo. Entonces, lo que necesitamos nosotros es un símbolo para entrada de datos, que es este. Acá podemos decir que los datos de entrada son A, B y C, tal como hemos visto en el análisis. Luego viene un procesamiento. Para hacer el procesamiento nosotros tendríamos que utilizar este símbolo, que es donde podemos hacer los cálculos que correspondan. Pero antes de hacer esto, tendríamos que fijarnos que hemos puesto una condición. Hemos puesto la condición, o más bien dos condiciones, porque hemos dicho que el discriminante define que si vamos a tener un resultado, dos resultados o un mensaje de error. Entonces primero calculemos el discriminante. El discriminante es todo lo que existe dentro de la raíz. Vamos a colocar D, que nos recuerda a discriminante, y colocáramos b al cuadrado menos 4ac. Para colocar b al cuadrado voy a escribir b por b. Menos 4 por a y por c. Ese es el discriminante, b al cuadrado menos 4ac. Y ahora tenemos que preguntar, colocar una condición que diga si esto es negativo. Si esto es negativo, entonces corresponde un mensaje de error. Si es positivo, aún podríamos preguntar que si este valor es 0. Y según el caso, aplicaríamos una fórmula u otra. Entonces colocamos el símbolo de condicional. Acá vamos a preguntar que si D es menor a 0, puedo preguntar si es mayor o igual a 0. En este caso, si el discriminante es mayor o igual a 0, entonces existe una raíz o dos raíces. Pero si no se cumple esto, entonces estaríamos en el caso en que diríamos que no hay solución en el conjunto de los reales y por lo tanto correspondería mostrar un mensaje de error. Acá colocaríamos entonces el mensaje de error. En un programa real no colocaríamos un mensaje de este tipo, sino colocaríamos un mensaje que aclare más la situación, ¿no? Es decir, algo como que no se puede sacar raíces cuadradas de números negativos, o no existe solución en el conjunto de los números reales. Algo así, un mensaje que sea claro, ¿no? Que sea informativo. Para el caso, solo por el espacio colocamos simplemente error. Entonces, eso es lo que pasa si no se cumple esta condición. Pero si esta condición sí se cumple, el flujo del programa viene por acá. Y si viene por acá, entonces tendríamos una solución o dos soluciones. Por lo cual sería conveniente que hagamos una nueva pregunta. La nueva pregunta sería que si D es mayor a 0. Si el discriminante es mayor a 0. Porque si el discriminante es mayor a 0, entonces existen dos soluciones y tenemos que aplicar la fórmula que ya hemos visto. Una solución vamos a llamarla x1 y decimos que x1 es igual a, y la fórmula es menos b más menos raíz cuadrada. Entonces la primera es con más. Vamos a poner menos b más raíz cuadrada, vamos a poner más raíz
del discriminante. Todo eso dividido entre 2a o 2 por a. Y ahora la otra fórmula es para x2. x2 sería igual a menos b, y ahora uso el menos la raíz del discriminante. Y todo eso dividido entre 2a. Después de que tengo x1 y x2, he hallado las dos raíces que corresponden en este caso y entonces las puedo mostrar. Mostraría la primera raíz, mostraría la segunda raíz. Y después el programa acaba. Pero no hemos considerado este camino, porque si d es mayor a 0, tiene dos raíces, pero si d es igual a 0, hay una sola raíz. Entonces tengo que hacer esa fórmula acá. Y entonces diríamos simplemente x es igual a, puesto que de esta misma fórmula de acá, de este punto, si d es igual a 0, la raíz cuadrada de d sería 0, por lo tanto no tendría efecto. Entonces simplemente la fórmula ya se volvería menos b dividido entre 2 veces a. Dividido entre 2 por a. Y después mostraríamos, no es el símbolo este es el símbolo para mostrar, mostraríamos el valor de x. Y ahora sí el programa está terminado. El flujo es así: ingresa los datos de entrada, que es a, b y c. Se calcula el discriminante y si el discriminante es mayor o igual a 0, entonces procedemos a calcular las raíces o la raíz. Si el discriminante fuera mayor a 0, entonces habría dos raíces que están calculadas acá y se mostrarían las dos raíces. Si el discriminante no fuera mayor a 0, entonces sería igual a 0, porque hemos entrado por este camino, por donde es mayor o igual. Y si no es mayor, entonces sería igual. En este caso habría una sola solución, una sola raíz, que tendría esta fórmula y se mostraría esa raíz y luego termina. Por el otro caso, si d no es mayor o igual a 0, entonces significaría que d es negativo. Y si d es negativo, entonces sacaríamos un mensaje de error indicando que no hay solución en el conjunto de los números reales.